¿Qué amigos? Bienvenidos a este 2.5 Gasteiz, día 9 de noviembre del 2016. Y se reían mis compañeros porque la verdad es que hay tropiezos a la hora de empezar a arrancar el programa, y es porque la resaca, y además lo digo, la resaca de ayer de esa clausura del 10º aniversario de Ondas de Jazz en el Conservatorio, bueno, pues fue un éxito. Éxito, ahí tenemos imágenes, éxito en cuanto a lo que fue el concierto y éxito en cuanto a, bueno, pues a asistencia del público, porque ayer prácticamente yo creo que rozamos el lleno. Pocas butacas quedaron libres y las que había eran porque evidentemente pues venían en parejas, mucha gente se tenían que sentar separadas, pero la verdad es que es éxito rotundo. Ayer el apoyo también de otros medios de comunicación, como en este caso Radio Victoria, nos hizo que también tuviésemos un dato muy importante en cuanto a gente que nos escuchaba a través de la radio, y la verdad es que, bueno, un éxito. Y bueno, pues agradecerles a ustedes, a todos los que se acercaron ayer al Conservatorio de Jesús Guridi, que se acercasen ayer a escuchar el concierto, a disfrutar del saber hacer de 5 grandes músicos de aquí, que bueno, pues eso, que lo pasamos bien, pasamos bien, incluso en la cena, y por eso aquí se reían de mí, porque pues uno tiene esa resaca, pero resaca de trabajo, no se crean de... No. Yo es que soy, como yo te decía en el escenario, es un poco portera, lo cuento todo. Bueno, el caso es que bienvenidos, gracias por estar en este 2.5 Gasteiz un día más. Hoy, bueno, estamos también con resaca de lo que está pasando en Estados Unidos. En este preciso instante, prácticamente Donald Trump está ya en los 276, digamos, aquí diríamos escaños, ahí diríamos compromisarios, y Hillary Clinton está en los 215, está ahí 215, 216, algunos, aquí comentábamos ahora ya dentro del plató que incluso Hillary Clinton le había ya llamado incluso a Donald Trump para felicitarle, ¿no?, de alguna forma. No sé, a ver, durante el transcurso de... Ahí tenemos los datos. Bueno, esos datos todavía son datos viejos, todavía son datos de esta madrugada, pero bueno, lo que sí que es verdad es que Donald Trump prácticamente se ha hecho con la presencia de los Estados Unidos. Bueno, ahora vamos a hablar con nuestro invitado, José Ramón Mariño. ¿Qué tal estás? De Atac España, ¿qué tal estás? ¿Todo bien? Muy bien. Sí, no sé si esto, de alguna forma, antes de entrar ya en que analicemos el TIP, el Z, y creo que también podemos hablar de TISA en un momento determinado, no sé si esto es bueno o es malo, si realmente hay mucha diferencia entre Hillary Clinton o no. Me decías fuera de cámara que prácticamente no hay mucha diferencia, que nos estamos obcecando con Trump, pero que uno carga la lana y el otro es... ¿no? Bueno, son diferentes perfiles y son diferentes planteamientos. Si nos centramos en los que son los tratados comerciales de inversión y de comercio, en ese caso ambos habían declarado que se iban a oponer al avance de las negociaciones entre el acuerdo Estados Unidos-Europa, si bien luego Hillary Clinton en concreto, en algunas reuniones que ha tenido en la sede de los elementos significativos que controlan la gobernanza económica mundial, es decir, los bancos de inversión, etcétera, allí sí que había expresado una opinión más favorable a reanudar las negociaciones. Trump parece ser que en principio se oponía desde la perspectiva del proteccionismo de lo que es la industria norteamericana. Luego, si esto podemos avanzar al respecto. Si hablamos ya en general de las elecciones en Estados Unidos, se pueden hacer muchas reflexiones, pero una de entrada que se me ocurre es que, ¿por qué tenemos que hablar de las elecciones de los Estados Unidos, ¿no? Porque si hay elecciones en Hungría, donde también hay un xenófobo reconocido, nadie dice ni pío, y eso está dentro de la Unión Europea, ¿no? Entonces, en cierto sentido, lo que estamos es reconociendo el carácter imperial, y que no quiero que se entienda esto como un tono peyorativo, pero sí real, el carácter imperial de la posición norteamericana en general, que hace que todos nos hagamos partícipes de aquello que pasa allí. Un segundo apunte que se podría hacer es el papel de la prensa. El papel de la prensa, que en este caso me parece que es bastante obvio, un posicionamiento muy concreto orientado hacia Hillary Clinton y contra Trump, cuando en el fondo seguramente, si analizamos las declaraciones completas de ambos, excepción hecha de los exabruptos racistas, etcétera, de Trump, son muy parecidos. Digamos que uno es mucho más cosmético y el otro es mucho más vasto, pero en el fondo el concepto ideológico que sustenta ambos no hay gran diferencia. Otra cuestión sería si el Partido Demócrata hubiese presentado a Bernie Sanders. Ahí sí que había una notable diferencia. Ahí, desde el minuto no se sabía que había mucha diferencia. Desde el punto de vista conceptual entre Hillary Clinton y ella. Pero a Clinton, por ejemplo, en sus posiciones de gobierno,
fue el responsable del bombardeo de Libia, del regimiento de Gaddafi, etc. Bueno, podríamos poner infinidad de ejemplos, con lo cual no hay excesiva diferencia. Yo esta mañana, cuando me he levantado, digo porque se entienda un poco el contexto de la imagen que nosotros recibimos y quizás la que los norteamericanos reciben, creo que da la cadena SER, no estoy seguro, pero me ha parecido que da la cadena SER, le ha preguntado en la calle a estos cowboys desnudos que tocan con la guitarra, y entonces él ha contestado textualmente esto. Ha dicho, por fin el pueblo ha decidido lo que quiere y no las grandes corporaciones y los bancos de inversión. Un cowboy de la calle que toca la guitarra. Es decir, aún seguramente él haciendo una afirmación que sería contestable desde todos los puntos de vista, pero es un hecho concreto que él ha reflejado una opinión que seguramente es una opinión bastante más extendida en los Estados Unidos que lo que aquí creemos nosotros que lo es. Con lo cual, la información que hemos recibido en general respecto a las posiciones de ambos y lo que han hecho, pues igual resulta que había que someterla a bastantes análisis un poquito más rigurosos. Yo decía fuera de cámaras que, hablando del papel de la prensa, está claro que la prensa europea, concretamente la europea, ya no la americana, la europea, los intereses económicos han presionado mucho, evidentemente, y el mensaje que se trasladaba, concretamente en España, de los medios de comunicación, era esa parte xenófoba. Prácticamente era esa parte. O sea, nunca se ha hablado del discurso en profundidad de Trump. Yo creo que no ha habido ningún medio, además, que haya hecho alarde de ninguna de las partes importantes del discurso de Trump. Esto es así, ¿eh? Siempre se ha ido a las partes más críticas, a la parte más exabrupta, como tú bien decías, de la figura de Trump, ¿no? Incluso le sacaban esos gestos feos para intentar, bueno, enriquecer más, si cabe, el debate bueno, en la calle, de alguna forma, ¿no? Esa es la imagen que se ha trasladado de Trump. Sí, pero fíjate el detalle. Es decir, cuando Trump hace declaraciones brutales, o sea, que creo que no hay ninguna duda que estamos todos de acuerdo, que casi podríamos llamarle un facineroso, pero sin entrar ya en esas consideraciones, cuando hablamos del muro que iba a hacer con México, etcétera, yo el muro real que existe hoy en día lo ha puesto Europa. Y lo ha puesto ante la oleada de inmigración que viene desde las guerras de Siria, etcétera. Entonces, estamos hablando del hipotético muro que va a poner Donald Trump en la frontera mexicana, y nosotros ya hemos puesto el muro. O sea, este Estado, el Estado español, creo que Europa ha establecido cupos de admisión de refugiados y el Estado español no sé si ha traído 40 y pico o 50. O sea, una cosa absolutamente ridícula. Ya ponemos los muros nosotros. Entonces, no sé si a veces es desviar un poco el tiro, ¿no? Es decir, nos centramos en aquel discurso y nosotros nos olvidamos de lo que realmente tenemos aquí. Entonces, quiere decir que todo tiene muchos matices y que habría que hacer análisis bastante más profundos al respecto. Y luego habría que decir también que Estados Unidos ha tenido de presidente a Ronald Reagan, ha tenido de presidente a Bush hijo. Es decir, ¿qué más da? ¿Qué más da? Si va a ser el emporio de la industria militar fundamentalmente la que controla todo lo que es el área económica, ¿qué más da? José Ramón, ¿esto cómo puede afectar? Bueno, el tratado con Canadá, el CETA que vamos a hablar, y el TIP, que también vamos a hablar de él, evidentemente, ¿cómo afecta? Quiero decir, ¿cómo va a afectar ahora mismo este tipo? Es decir, bueno, como te decía como antes, presidente, al frente de... En principio decía que él en sus declaraciones públicas decía que no iba a firmar este tipo de acuerdos. De hecho, incluso se opone al acuerdo ya firmado, que es con la parte de Asia, que es el TPP. Insisto que su planteamiento lo hace desde la perspectiva del proteccionismo de la industria norteamericana. Es una cuestión de política económica interna y los fenómenos de globalización en un momento determinado generan causas y desigualdades crecientes, y a veces, y ahí es donde sí puede entrar en juego ese concepto del populismo, se plantea el no extender el comercio internacional para que realmente se refuercen las economías domésticas. Dicho sea de paso, Europa y los propios Estados Unidos a lo largo de la historia, si están donde están, han sido unas políticas proteccionistas brutales. Pero al margen de esto, él parece que no va a ratificar los acuerdos y ya veremos. Yo insisto en el ya veremos, porque una cosa son las declaraciones públicas que se hacen en campañas electorales porque satisfacen ciertas cosas que quiere oír la gente que vota, y otra cuestión es luego el juego global respecto a las decisiones que se toman en función de los diferentes intereses. En principio, con Donald Trump de presidente, se supone que, por ejemplo, las negociaciones de Estados Unidos-Europa, esto que llamamos TTIP, quedarían paralizadas. Están en la 15ª ronda, el proceso sigue avanzando, pero en principio, insisto, si cumple a rajatabla lo que es lo que ha dicho en campaña electoral, el proceso de negociación se paralizaría.
este proceso en concreto. Este en concreto. Claro. Pero sí, el que ya no el que no tiene ya solución es el CETA, porque los canadienses y los europeos lo han firmado y probablemente en diciembre, dicen en diciembre, puede ser que entre. Bueno, hay que matizar las cosas un poco. A ver, lo que se ha hecho en concreto ha sido la firma protocolaria del acuerdo entre la Unión Europea y el gobierno de Canadá. Eso es lo que se ha hecho, con serias dificultades porque estuvo a punto de hecho se hizo tarde con respecto a la previsión, porque se iba a hacer el día 27 o el día 28 y al final se tuvo que hacer 3 o 4 días más tarde porque había una región en concreto que era Valonia que se oponía a la firma del acuerdo. Aquí también podía sacar otro asunto. Una región belga, para el que quede sí, porque es que Bélgica, contrariamente es seguramente a la opinión que tiene la mayoría, es un Estado federal. Sí, y entonces, aquí que hablamos tanto del Estado de las autonomías y las grandes competencias que tienen las autonomías, resulta que en Bélgica un pequeño Estado federal que nadie sabía ni que existía es capaz de bloquear un acuerdo porque tiene que haber unanimidad entre los diferentes estados. Y aquí en concreto, un gobierno en funciones posibilita que el presidente en funciones del gobierno ratifique un acuerdo sin que siquiera el Parlamento español diga ni pío. Una cosa tremendamente curiosa. Pero entonces lo que pasó en ese proceso de negociación es que cuando Valonia se opuso, bueno, no solo fue Valonia, fue la parte de Bruselas, hubo 3 estados federales que se opusieron. Entonces cuando se opusieron se inició un proceso de negociación muy intenso para poder cumplir con el protocolo que se había establecido y se llegó a lo que se llama el acuerdo belga para ratificación. Entonces, lo que ha hecho Bélgica ha sido firmar CETA, porque si no, no se hubiese podido hacer, pero sometido a ese acuerdo belga. Y ese acuerdo belga establece, por ejemplo, que los procesos de resolución de controversias inversor-Estado quedan en entredicho, que los temas agrarios hay un plazo para estudiar si va a tener una afectación o no va a tener afectación en Bélgica y por lo tanto en función de eso se tendría que denunciar a la Comisión y podría no ser ratificado. Con lo cual estamos hablando de la firma protocolaria que necesita ser ratificado por el Parlamento Europeo, que va a ser iniciarse el proceso en comisión a final de año y creo que es el 17 de febrero cuando se va a someter, o el 18 al Parlamento Europeo, sí, para que sea ratificado, y en ese caso empezaría lo que se llama la aprobación provisional y entraría en vigor. Entraría en vigor aquella parte del acuerdo que afecta al conjunto de la comunidad, es decir, a las competencias exclusivas de la Comunidad Económica Europea, no a las competencias de los Estados. Vale, ¿en qué afecta? ¿En qué nos va a afectar a los europeos en el caso de aquí a mayo, junio del año que viene ese tratado del CETA? Si avanza y se ratifica. Se firma y se ratifica. Sí, bueno, pues, ¿qué nos va a afectar? Hombre, nos afecta en general, de entrada habrá tribunales de arbitraje. Por ejemplo, ya existen en muchos acuerdos, pero en este caso hay una tipología diferente de tribunales de arbitraje y entrarían en vigor. De entrada se plantearían todos los temas de convergencia regulatoria, que es uno de los elementos críticos de los acuerdos internacionales de comercio e inversión, que fundamentalmente lo que tienden a hacer es a homogeneizar, soslayar o lapidar aquellos principios básicos que como sociedad nos hemos dado desde el punto de vista de la soberanía alimentaria, de las garantías del medio ambiente, de los derechos laborales, etcétera. Todo aquello que está planteado en el propio acuerdo. Bien, es cierto que CETA no es tan intenso como desde ese punto de vista como el TTIP, pero va un poco en la misma dirección. Afectaría, por ejemplo, al sector agrario, porque se establecen determinados cupos de importación bastante significativos en algunas áreas específicas del sector agrario. Entonces, ya el proceso europeo en general de política agraria ya tiene una cierta tendencia hacia el modelo agroindustrial. Ya en general lo tiene, ¿eh? Es decir, lo que pasa es que con este tipo de acuerdos internacionales que se derivan de la OMC después de que se van generando, el proceso agroindustrial en el sector agrario empieza a intensificarse de manera notable. De hecho, y esto es un dato objetivo, es que en lo que es la cadena vertical en los procesos agrarios, tanto en producción, en genética animal, en piensos, en distribución, etcétera, ya está en muy pocas manos, está en manos fundamentalmente de grandes corporaciones. Y eso sí choca, por ejemplo, con la política agraria, por ejemplo, que se mantiene en la Comunidad Autónoma Vasca, que pretende ser una política agraria con un esfuerzo intensivo en mano de obra, vinculada a la tierra, con productos de calidad, etcétera. O sea, pues este tipo de procesos se verá seriamente amenazado si los acuerdos comerciales de inversión y de comercio se ejecutan. Por ejemplo, hablando de la Rioja Alavesa, ¿qué pasaría con los viñedos? Bueno, en principio hay un acuerdo con los Estados Unidos, que es el Tratado del Vino, que se firmó ya hace 10 o 15 años,
y en principio los vinos de Rioja están protegidos. Ese concepto de denominación de origen está protegido. Bien es cierto que si hacemos un análisis exhaustivo del cumplimiento de aquel acuerdo, digamos que cuando se firmó está recogido el vino de La Rioja como protegido, pero hay ciertas cosas que debieran de haber avanzado y no lo han hecho, porque los Estados Unidos en sí se opusieron a ello, vamos a decir en este caso por omisión más que por acción. Es decir, había que haberlo hecho y no lo hicieron. Y entonces cuando se les requiere que lo hagan, pues no lo hacen. Afecta más a otro tipo de denominaciones de origen y a otro tipo de vinos. La tendencia natural creciente es hacia una competitividad exhaustiva. Entonces, en la medida en que se sea capaz de seguir protegiendo, en este caso que hablamos de Rioja, el vino de Rioja seguirá teniendo un mercado y volverá a ser competitivo. En la medida en que se vaya cediendo poco a poco pasos en esta dirección, el vino de Rioja dejará de ser tan competitivo y perderá cuotas de mercado. Ahí es donde está el gobierno vasco, está el gobierno del Estado, está la Unión Europea, la que tiene que defender este tipo de posiciones. CETA en concreto sí defiende algunas, en el propio acuerdo ya hay recogidas, creo que son 37 denominaciones de origen, pero hay otras muchas que no lo están, que no están protegidas. Con lo cual, la cuestión es si los procesos de globalización, la capacidad de presión que tengan los diferentes agentes, en Estados Unidos hacen muy buen vino y desde luego ellos también entienden que seguramente pueden competir haciendo una cosa que le llamen vino de Rioja. Entonces, en ese sentido, en la medida en que lo vayan haciendo y el mercado sea incapaz de diferenciar, aunque venga etiquetado de una manera un poco específica, un vino del otro, La Rioja perderá. En ese caso hay un término que se está utilizando mucho, que es el standstill, que es el punto muerto. ¿Ese punto muerto tiene algo que ver con esto que me estás explicando de alguna forma? ¿Por ese acuerdo en el que, por ejemplo, CETA, a diferencia del TIP, no lo contempla? Digo, a la hora de que puedan chocar los dos tipos de apertura arancelaria, tanto con Canadá como con los Estados Unidos. ¿Puede ser? No entiendo muy bien lo que me preguntas. Lo que quiero decir es que tú me estás diciendo que, por ejemplo, aquí la denominación de origen va a estar protegida, ¿no? Teóricamente, según el acuerdo del vino del año 95. ¿Sí? Teóricamente va a estar protegida. Hay un punto, eso es lo que te decía, hay un punto que se llama las cláusulas llamadas standstill, que son el punto de partida, punto muerto que le llaman, sí, que son esos puntos de acuerdo al que no se llega, pero que se quedan aparcadas para negociarlas. Esta sería una de ellas y sobre esta, digo, el TIP y el CETA entre las dos, es decir, porque entiendo que un tratado de libre arancel entre Canadá y Estados Unidos, es decir, no van a chocar entre sí y pueden perjudicar de alguna forma, lo que realmente quedan cuestiones, que aquellas cuestiones que no se pueden solucionar en el momento de la firma del acuerdo, quedan para negociaciones posteriores. En estas cláusulas. Claro, quedan en negociaciones posteriores. Ahí es donde entra en juego uno de los elementos, desde el punto de vista de la arquitectura jurídica, más peligrosos de los acuerdos comerciales, que son los organismos de cooperación regulatoria. Es decir, son ellos los que luego van a solucionar este tipo de problemáticas. Es decir, estamos volviendo a crear, como ya hay varias, estructuras burocráticas para resolver cuestiones que luego no van a ser sometidas al escrutinio público. Y cuando digo al escrutinio público me refiero a los diferentes parlamentos, etcétera. Es decir, la ciudadanía en este sentido no va a ser capaz de emitir una opinión porque va a ser un conjunto de organismos burocráticos quien decide sobre cuestiones que sí afectan a nuestra vida en general. O sea, es decir, ¿va a afectar a decisiones políticas en España? Claro. ¿Y autonómicas? Es decir, el gobierno vasco, por ejemplo, no va a tener opción de decidir en ciertos aspectos. ¿Puede ser esto? Las cuestiones que se resuelven... A ver, eso ya se da ahora mismo con todos los temas de política monetaria, de políticas económicas generales, etcétera. Es decir, la resuelve... Cuando hablamos de la Troika, así con esta especie de acrónimo que utilizamos para definir al Fondo Monetario Internacional, ellos toman ciertas decisiones y nos imponen ciertas decisiones. Pero en el fondo es porque previamente, como Estado, hemos cedido esa soberanía. Entonces, como hemos cedido esa soberanía, ellos toman las decisiones. Luego lo que pasa, en general, es que el discurso que se articula aquí es que determinadas cuestiones, el conjunto de los ciudadanos o los partidos políticos, que son los que, digamos, canalizan las opiniones ciudadanas, nos dicen que es que no se puede hacer nada porque ya lo han decidido ahí arriba y parece que está fuera de nuestra competencia. Esa cesión de soberanía es tremendamente peligrosa y lo que hace es consolidar un modelo económico-social muy concreto. Unos le llaman ordoliberalismo, otros le llaman neoliberalismo, como se le quiera llamar, pero consolidan un modelo específico y concreto, y en esa tendencia vamos. Los acuerdos comerciales van en esa misma línea, y la creación de organismos burocráticos que resuelvan casi todo este tipo de cuestiones regulatorias
lo que hacen precisamente es consolidar a su vez este tipo de modelo y dejar que los organismos políticos, y a pesar de que el concepto político está bastante desprestigiado, pero injustamente, es decir, pero los organismos políticos en sí no tienen capacidad de actuación porque parece que eso lo deciden otros porque se ha cedido esa competencia. Pero esa competencia, a ver, por entenderlo, la Comunidad Autónoma Vasca tiene ahora unas competencias con el Estado español. El Estatuto de Gernika tiene sus competencias como tal. Se cumpla o no el Estatuto, tenemos nuestras competencias. Y resulta que ahora viene Europa con nuestro acuerdo con España. Nosotros, en el País Vasco tenemos nuestro acuerdo con España, resulta que viene la Comunidad Económica Europea, o es que esos tribunales del CETA que regulan nuestro mercado, y nos dicen, no, a mí lo que ustedes tengan con el Estado español me la trae el pairo. O sea, lo que digo yo es, mire, es que hay que hacer esto así. Imagínate que dicen, no, mañana, lo que decimos, vamos a recortar hectáreas de producción de yo qué sé. Pongamos claro, pues es que eso es de obligado cumplimiento. Es decir, bueno, se podría hablar del cumplimiento del Estatuto de Gernika. Tenemos aquí un político del Partido Nacionalista Vasco que lo negoció y el Estatuto de Gernika pero quiere que está sin cumplir. Entiendo que Claudio estará escuchando esta conversación, está escuchando muy atento y estará pensando, ostras, a ver dónde queda nuestro estatuto, ¿no? O sea, también, con respecto a ciertas políticas europeas o a tratados como este. Y creo que todos son conscientes de que no solo no se ha cumplido lo que estaba planteado en origen, sino que muchas de las competencias que incluso tenían que ejecutarse se han laminado. ¿Y se han laminado por qué? Porque los acuerdos que hace el Estado con sus cesiones de soberanía a nivel europeo hace que no puedan tomar decisiones porque las toman allí. Cuando se firmó el Acuerdo de Lisboa se cedió cantidad de cosas con respecto a la soberanía nacional. Fue una decisión voluntaria. Ahí entra el concepto del europeísmo, de las políticas europeas, si somos un Estado europeo en general, todo ese tipo de debate que está muy bien y que da para otro tipo de discusión, ¿no? Pero lo que es obvio, y la política comercial, por ejemplo, es eso. La política comercial en Lisboa se decidió que formase parte de la política exterior de la Unión Europea. Entonces, desde el momento en que la política comercial forma parte de la política exterior de la Unión Europea, ya estamos diseñando un modelo muy concreto y muy específico de política comercial. Y ahí se cedió. Decisiones que tome Europa con respecto a competencias que tenga, porque aquí no hay que olvidar la verticalidad. Está el Estado, están las comunidades autónomas, están los ayuntamientos. Todos son Estado. Desde el punto de vista de Europa, todo es Estado. Es decir, eso, recuerdo la última vez me lo preguntaste y ya te dije, es decir, un ayuntamiento puede ser demandado ante un tribunal de arbitraje. Correcto. Una comunidad autónoma puede ser demandada ante un tribunal. ¿Por qué? Porque son Estado. Pero es lo que te decía yo. Tenemos un tratado que es el CETA, firmado. Entra en vigor cuando tenga que entrar. Pero está, si entra. Si entra, bueno, para ahí está. Avanzado. Sí. Y a falta de una firma y de 4 reuniones. Pero es que el TIP va a entrar también, seguro, tardará 2, 3, 5 años, da igual lo que tarde. Pero el objetivo de Europa y Estados Unidos es llegar a ese acuerdo. Está claro. Tardará más o menos, pero llegará. Y yo digo, 2 tratados, de 2 formas de ver. Puedes añadirle Mercosur, que está en proceso de negociación. Pero digo, y nosotros. China también, todo. Claro, pero todo ese tipo de tratados a nosotros nos están dejando sin competencias, digamos, de decisión. Porque estamos trasladando nuestras responsabilidades a un sitio, que en este caso es Europa, a un parlamento, a un tribunal de arbitraje determinado, que son los que van a decidir por nosotros, votemos lo que votemos, decidamos lo que decidamos en nuestra comunidad autónoma vasca o en España. ¿Es esto lo que estamos hablando? Sí, pero es que, a ver, alguien te podría decir, amigo mío, ese es el precio de la globalización. Ya sabíamos lo que hay. No lo sabíamos. Pero bueno. Porque, bien, eso lo dirás tú, que no sabíamos lo que hay. No sabíamos. ¿Quién ha diseñado el modelo? Y quién... De hecho, permíteme, aquí tú y yo hemos hablado de esto, hemos hablado del secretismo que acompaña realmente tanto a CETA como al TIP. De hecho, todavía yo el otro día escuchaba a algún eurodiputado que le preguntaban por el TIP y dice, yo no he tenido opción a ver ni la documentación, ni es más, no he tenido opción ni a poder, ni el acuerdo principal de base no he tenido opción a verlo. Esto lo dicen algunos eurodiputados que son elegidos por el pueblo para que vayan allí a representarlos. Y dices, oiga, que usted está allí para representar a España de alguna forma, ¿no? O no sé, es decir, y usted no tiene esa información, no me la dan. ¿Cómo que no se la dan? Te voy a contestar con una hipérbole. Mira, yo creo que estamos todos de acuerdo. Quiero decir, todo el espectro
político, en tanto que representa todo el conjunto de la ciudadanía, está de acuerdo en que una sociedad madura lo que necesita es una ciudadanía crítica, informada y que debata. Y hay que propiciar el debate, etcétera. Pero luego resulta que en eso que estamos todos de acuerdo, luego las decisiones últimas de verdadera trascendencia, que fundamentalmente son aquellas decisiones que afectan al área económica, se dice que no tenemos capacidad de resolver, ni de apuntar, ni de modificar, ni de nada, porque eso es como una especie de superestructura, es el derecho natural, es esto que se tiende a llamar el mercado. El mercado rige, el mercado regula, el mercado tal, así, con palabras mayúsculas, ¿eh? Entonces, en ese sentido, eso es lo que pasa. Entonces, en todo ese tipo de cuestiones prácticamente no podemos decir nada. Entonces, cuando el político te dice, no, si yo ni siquiera he podido ver los documentos, claro que no han podido ver los documentos, porque los documentos de negociación del TTIP están en una sala secreta en la que tú, el eurodiputado, puede pedir acceso a la misma, puede entrar en ella, tiene que especificar previamente qué es lo que quiere ver, tiene 2 horas, tiene que entrar sin papeles, sin bolígrafo, sin cámara de fotos, sin nada de nada. Y tiene que firmar un documento de 12 o 13 páginas en la que se establece la confidencialidad de aquello que allí ha leído. Con lo cual salen de allí y no pueden decir nada. Entonces, lo único que sabemos fehacientemente es cuando alguien, a saber quién, le filtra a Greenpeace, por ejemplo, un montón de documentos y se ve que son posiciones incluso consolidadas en el propio proceso de negociación, que la comisión en sí y su jefe negociador, español por cierto, no niega porque sabe que son reales, pero ha sido por una filtración, no porque nuestros eurodiputados hayan puesto la información, porque la ciudadanía lo hayamos podido discutir, etcétera, etcétera, etcétera. En esas condiciones estamos. Oye, Claudio, ¿para qué queremos derecho de autodeterminación? ¿Para qué queremos comunidades autónomas? ¿Para qué queremos estados federales? ¿Para qué queremos nada? Bueno, pues eso es el famoso trilema de Rodríguez. No queremos nada, ¿no? ¿Para claro. qué queremos nada? Si total no vamos a poder decidir nada. Bueno, mira Valonia. Valonia Bueno, ha puesto entre la espada y la pared pero Valonia a la Unión Europea y al tratado. De un tiempo determinado. Valonia, si te lees, que yo me lo he leído porque me mandó el informe aquí José Ramón, Valonia tiene un recorrido ese que tiene, pero Valonia acabará cayendo, o sea, porque las presiones que tiene Valonia, como las que tiene Bruselas. No, además en el caso de Valonia, o sea, decir que estamos hablando de CETA, y CETA, el documento oficial, ya es público desde hace más de un año. Es decir, pero en el proceso de negociación, en el proceso de generación de ese documento oficial, ahí no se ha participado tampoco. Es decir, en Valonia se puede oponer a la ratificación de CETA porque el documento oficial, insisto, ya tiene casi año y medio. Sí, más o menos. Para que luego entra en proceso de traducción y todas estas cosas, entonces por eso se tarda. Pero el documento como tal ya se conoce desde hace mucho tiempo. Entonces ahí se puede oponer a ciertas cosas. Bueno, no solo Valonia, el propio Tribunal Constitucional alemán ha puesto serias pegas a la ratificación del acuerdo y ha autorizado la firma del mismo, pero hay que someterlo. El propio Valonia, por ejemplo, y el gobierno belga en general, va a someter al Tribunal de la Unión Europea precisamente si el tratado es coherente con las políticas europeas. Ahí siguen pendientes, y esto es una cuestión curiosa por lo que tarda, siguen pendientes también de otra petición que se hizo al Tribunal de Justicia Europeo sobre el tratado entre la Unión Europea y Singapur, porque eso, que pueda parecer que es mucho menos significativo, sí tiene un elemento crítico muy importante, que es el concepto de si los tratados son considerados mixtos o no. La diferencia entre un tratado mixto y un tratado no mixto es que si no es mixto es la Comisión la que tiene la competencia exclusiva de aprobarlo, con lo cual con que lo ratifique el Parlamento Europeo es suficiente. En el caso de que sea mixto, como ya hay competencias cruzadas con los Estados, tiene que ser ratificado por los Estados. Y en este caso, además de los 27 de la Unión, porque los ingleses ya no tienen que decir, los británicos ya no dicen nada porque se supone que están fuera, lo cual, dicho sea de paso, sí tiene que afectar a los tratados. Pero ¿qué pasa con otro también? Claro, porque hay que generar otro tratado con el Reino Unido, hay que generar otro tratado de comercio e inversión, pero hay cantidad de estados de la Unión Europea que necesita ratificaciones de sus parlamentos regionales, etcétera. Entonces son 38 realmente los que tienen que ratificar el acuerdo. Preguntarle lo que queráis. Yo os dejo que le preguntes a José Ramón lo que queráis. Ahora, luego, también, perdonar, desde el punto de vista, por ejemplo, de las posiciones críticas con los tratados, sí se dan también paradojas curiosas. Es decir, Portugal ha ratificado el acuerdo y Portugal además fue de los que, conjunto con España y otros 10 países, solicitó un proceso de aceleración de la negociación, y en Portugal se supone que gobierna
un bloque de izquierda. En Grecia está Syriza y también ratifica. Te quiero decir que al final todos son contradicciones. ¿Qué quiere preguntar? Bueno, buenos días. Vamos a ver, yo te quería preguntar, ¿ves cierta sintomatología en el PSOE a la hora de, bueno, después de lo que ha pasado, ¿no?, de que le ha dado el gobierno al Partido Popular y ha dejado, digamos, vendidos, ¿no?, a sus votantes, que luego en el Parlamento Europeo el PSOE esté votando prácticamente lo mismo que el Partido Popular, además de ese secretismo que hay y que no se traslada a la opinión pública para ese debate? Bueno, la socialdemocracia en general, desde el punto de vista de los conceptos básicos de lo que es el modelo económico dominante, lo que en economía llamamos el mainstream, es decir, tiene bastante sintonía. Es decir, hoy en definitiva la socialdemocracia es bastante neoliberal. Todos lo somos, ¿eh? Es decir, no nos vayamos a engañar. O sea, el neoliberalismo cotidiano lo practicamos todos, ¿eh? Es decir, pero en ese sentido, los partidos socialistas, la socialdemocracia, yo recuerdo una vez en un debate con Ramón Jáuregui que le estábamos planteando, estaba yo en el público y él estaba en la mesa y hicimos un diálogo al respecto y él reconoció, y eso que ahora aparece en el ala de los oficialistas, ¿no? Pero quiero decir que él reconoció que se habían quedado sin discurso, que la socialdemocracia se había quedado realmente sin discurso, que su discurso estaba acabado y que tenían que acabar encontrando un discurso nuevo porque el suyo estaba absolutamente obsoleto, porque hoy la socialdemocracia se ha quedado en los planteamientos de tipo general con pequeño carácter social y de responsabilidad social corporativa. Punto, pelota, no es nada más. Entonces, desde esa perspectiva, su apoyo a los acuerdos de comercio, a lo que es la globalización comercial, es un tanto coherente. Hay más oposición en la parte de la socialdemocracia que está severamente afectada por la capacidad de presión que tengan los sindicatos. Es decir, por ejemplo, en Alemania, su partido socialista, o incluso en Francia, su partido socialista, está un poco más presionado porque sus votos dependen más de la acción sindical de sindicatos afines, digamos, a la socialdemocracia. Entonces, en Alemania, por ejemplo, los sindicatos se oponen. Y como los sindicatos se oponen, la posición socialista alemana es más dificultosa desde esa perspectiva. Aquí, como, digamos, los sindicatos más próximos al Partido Socialista, pues la capacidad de influencia que tiene sobre sus votantes es prácticamente nula, pues entonces la posición es autónoma. De todas maneras, en el propio partido hay algunos significados dirigentes del ala más izquierdista, pues Pérez Tapias, creo que recordar que es apellida así, pues que se oponen a este tipo de acuerdos, según están configurados, porque hay que diferenciar entre porque es una cuestión que nos hacen a los que nos oponemos al acuerdo, es decir, que si somos anticomercio internacional, no, en absoluto. Somos ante acuerdos de este tipo, ante este modelo de comercio internacional, no ante el comercio internacional. Es verdad que habría que poner muchos matices a un concepto que ahora mismo está en cuestión, que es precisamente el tema de la globalización según está configurada, y incluso hay un gran debate de fondo sobre lo que es el comercio internacional. O sea, el gran debate que hay con China y el famoso dumping del acero, pues también se podría ligar. Es decir, es que al final estamos hablando un poco de todo esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, la posición, insisto, por retomar tu pregunta, de los partidos socialistas, efectivamente votan con lo que es el Partido Popular o con lo que es la derecha, porque su modelo a este respecto es el mismo. Realmente, uno de los problemas generales de los que adolece en este momento el proyecto europeo es de falta de un modelo endógeno. Es que podemos hablar de política industrial, es que podemos hablar de muchas cosas, de decir que realmente está todo en el aire. De hecho, aquí en España, Podemos, Ciudadanos y Partido Socialista van Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos van de la mano en el asunto del TIP. Es decir, aquí en España también, ¿eh? Sí. Pero podríamos añadir un dato que me parece a mí más preocupante. Es decir, ya no es solo que yo defienda la posición favorable a este tipo de acuerdos, es que incluso niego la posibilidad de que se someta a la consideración general de la ciudadanía grave, su opinión. Eso es lo que me parece grave. Porque vale, yo estoy de acuerdo y yo luego hago un referéndum, por poner un ejemplo. Es decir, bueno, pues que la gente opine y que decida lo que estime conveniente con la información de la que se dispone, se ponga encima de la mesa y se decida. No, también se niega esa posibilidad. Fernando. Sí, ligando con, José Ramón, ligando con lo último que has comentado, es curioso porque todos estos tratados se están haciendo, pues, más o menos secretos, etcétera, etcétera. Pero quitando algunas zonas como Alemania, Holanda, las movilizaciones son nulas sobre este tema.
La pregunta es, ¿la sociedad ya somos sumisos a lo que nos den? ¿Ya no hay una vida reivindicativa de los ciudadanos y ciudadanas? Bueno, claro, es que estás abriendo un melón muy complejo, es decir, que es el del debate de la participación ciudadana en los asuntos públicos. Yo sí creo que desde el punto de vista ideológico, esa es una batalla perdida. O sea, me parece lamentable, pero yo que me considero alguien que es de izquierda, o sea, me parece que la batalla ideológica se está perdiendo. O sea, uno es como Gramsci, es pesimista por la inteligencia y optimista por la voluntad, pero realmente la batalla ideológica se está perdiendo. Y es porque, ya lo decía, hay un filósofo coreano, no sé si os suena, Bill Jung-cho, que ha estudiado muy bien este tipo de reacciones. Entonces, esta sensación de que aun estando sometidos nosotros nos creemos libres, esa sensación que sí cala, esa existencia de que todos somos clase media, ese concepto que nos han imbuido de que tenemos que coger el futuro en nuestras manos y lanzarnos al vacío y luego si nos la pegamos es culpa nuestra, todo ese tipo de conceptos ideológicos que están calando en la sociedad, lo que hacen es laminar precisamente la capacidad de respuesta. Y decía, sí sé que se ha puesto ahora de moda por las elecciones americanas, ya que decía que es mejor Trump que Hillary para ver si eso generaba un colapso total. Él ya decía que ¿para qué vamos a usar los medios de represión si somos capaces de convencer a los pollos de que vayan solos al matadero, ¿no? Pues entonces, estamos un poco en ese juego ideológico. Hablamos mucho de empoderamiento ciudadano, o sea, las palabras mágicas, disruptivo, resiliente, empoderamiento, se quedan palabras. Entonces, realmente, o se articula una capacidad de formación y de respuesta global, se hace partícipe la ciudadanía de que realmente todos los elementos de la vida merecen ser discutidos y todos tenemos que tener opinión, o si no, mal vamos. Aquí hay una cuestión fundamental desde el punto de vista conceptual, es decir, la economía, para lo que sirve, fundamentalmente, ciencia social, por cierto, es decir, para lo que sirve, digo porque con este debate que hay sobre la ciencia, si el modelo matemático no es una ciencia social, para lo que sirve fundamentalmente es para tratar de que la gente viva mejor y sea más feliz. El PIB, la deuda, el comercio internacional. Todo ese tipo de cuestiones no son más que variables instrumentales de ese objetivo final, que es que los ciudadanos cada vez vivan mejor y sean más felices. Cuando entendamos eso, seguramente habremos avanzado bastante. Joseba. Yo te iba a hacer una pregunta. Sí, claro, por lo menos por lo que siempre se nos traslada es cosas negativas del TIP. Entonces, yo sí que quisiera que una persona como tú, que encima estás en contra, que me vendiera algo positivo, porque todas las cosas siempre tienen su lado bueno y su lado malo. ¿Cuál es el lado positivo del TIP? En todos los acuerdos hay ganadores y perdedores. Eso hay que tenerlo claro. Es decir, y, por ejemplo, desde el punto de vista de la Comunidad Autónoma Vasca, seguramente un acuerdo internacional entre Estados Unidos y Europa a determinados sectores industriales les va a beneficiar mucho. Teniendo en cuenta que... Pero ahí matiza, porque son sectores empresariales muy importantes, no son un sector empresarial, claro, de rango medio. Es decir, no, es una pyme. Claro, son aquellos... Hombre, algunas pymes, por ejemplo, pero algunas, teniendo en cuenta que sean lo suficientemente flexibles, siguiendo las teorías de Porter, de la internacionalización, etcétera, sean lo suficientemente flexibles, y de estas tenemos aquí unas cuantas, y aquí, por ejemplo, el gobierno vasco se ha hecho bien todo el tema de los clúster y es un planteamiento muy interesante y que ha funcionado bastante bien. Entonces, algunas pymes de estas, por ejemplo, sí van a obtener unas ciertas ventajas comparativas, que es en lo que se basa el comercio internacional fundamentalmente. Ya desde Ricardo os habla de la ventaja comparativa. Es decir, van a obtener alguna ventaja comparativa que va a posibilitar su acceso a los mercados norteamericanos, que ahora los tienen bastante limitados por cuestiones regulatorias, etcétera. Bien es cierto que desde el punto de vista, y aquí ya vengo con la fase negativa, es que eso le afecta a un pequeño núcleo de empresas, no al conjunto de las empresas. La Unión Europea nos defiende, por ejemplo, que una de las virtudes más importantes que tiene el acuerdo con los Estados Unidos es precisamente el fomento de las pymes. Y eso es una falacia, porque efectivamente hay un porcentaje de pymes que sí va a obtener una ventaja comparativa notable, pero es un 2%. Pymes que exportan a los Estados Unidos en este momento en toda Europa es el 0,8%. Vamos a suponer que vayan a llegar al 2% esas pymes que exportan. Pero, ¿y el otro 98% de pymes? No tenemos que olvidar, por ejemplo, que en los Estados Unidos los costes laborales
son inferiores, casi en un 30% a los europeos. El coste de la energía es inferior a la europea. Los sistemas de regulación son mucho más laxos que en Europa. E incluso la política de apoyo federal de su Banco Central a las exportaciones es más potente que la que hace aquí nuestro Banco Central Europeo. Con esas premisas básicas, no es difícil deducir el riesgo latente que existe de que encontremos en Europa, en los mercados en los que la competitividad es de precio hacia la baja, encontremos cantidades ingentes de productos norteamericanos que fundamentalmente lo que van a acabar es con la gran mayoría de nuestras pymes, cuyo mercado natural es su mercado de cercanía o de pequeñas exportaciones a los países de alrededor. Entonces, en ese sentido, ese es un riesgo evidente. Pero aquí, y por eso digo que hay aspectos positivos, aquí, por ejemplo, hay empresas guipuzcoanas que exportan el 95-96%, que van a obtener beneficios más notables, etcétera. Pero esa es un poco la discusión de modelo. Estamos hablando del modelo de política, incluso industrial, social, etcétera, de Europa con respecto a esto. Ganadores y perdedores siempre. Pero grandes empresas, ¿eh? Sí. No pequeñas empresas. Cuidado, esto es muy importante, matices. Y siguiendo en esa misma línea, José Ramón, el otro día, yo viendo un poco noticias sobre la trascendencia que pueden tener las elecciones que se han celebrado en Estados Unidos, me quedé con algunos datos. Hay 435 empresas vascas en Estados Unidos, cuyas matrices están aquí, con una inversión de 18.000 millones de euros aproximadamente. En ese sentido, supongo que podría haber un aspecto positivo en la facilitación de la exportación y en la relación comercial. Eso por una parte, me comentas. Pero luego hay otra cosa que me preocupa también, y es la trascendencia de estos acuerdos comerciales sobre la agricultura. Nosotros somos pequeños, en general, y Álava en particular todavía un poquito más pequeño, pero la agricultura tiene su trascendencia. Y yo he leído mucho y he visto valoraciones positivas y negativas sobre la posible influencia de transgénicos. Un acuerdo comercial de estas características, sea el CETA o sea el TTIP, ¿nos traería ya abiertamente productos agrícolas transgénicos? Sí, bien. El tema agrario es especialmente significativo porque la posición norteamericana fundamentalmente posibilita y facilita y negocia este tipo de acuerdos porque su verdadera ambición precisamente es el sector agrario. Siempre lo ha sido. Desde la propia creación de la OMC, el gran debate que se ha planteado en la OMC es precisamente la agricultura europea. O sea, por nuestras restricciones a las importaciones, por los cupos que ponemos, por nuestras normativas, etcétera. Si uno busca en documentos oficiales de la Cámara de Representantes norteamericana con respecto a las negociaciones, se encontrará con que sus lobbies de presión, los verdaderamente importantes, se centra específicamente en eso, en los transgénicos, en la dificultad de la exportación de la parte más significativa de su producción, que son productos transgénicos, la soja, el maíz, etcétera, para los piensos y tal, y además lo que quieren es que se libere totalmente la regulación porque ya sabemos, eso creo que lo habremos leído todos en la prensa, el uso de pesticidas, el uso de productos químicos aquí no autorizados, que allí sí la ractopamina, los baños de cloro de los pollos, los baños de ácido láctico de las carnes de vacuno, etcétera, 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 etcétera. Es decir, sencillamente su proceso es diferente al nuestro y por lo tanto actúan conforme a su proceso. Y es un gran mercado que quieren abrir. Su modelo es agroindustrial total. O sea, quiero decir, si hacemos una comparación de datos, pues nos encontramos con que en Estados Unidos por cada 1.000 hectáreas trabajan 6 personas, mientras que en Europa trabajan 57. El tamaño medio de una explotación norteamericana creo que son 123 hectáreas, el tamaño medio de una explotación europea son 13 hectáreas. Es decir, podemos seguir poniendo datos para comparar los dos modelos. Eso implica que su capacidad de generar producto, estamos hablando de producto agrario, producto alimenticio, a precios mucho más reducidos, es elevadísima. De hecho, el proceso en la comparación de datos con respecto a los cupos que se están negociando para establecer el en carnes de vacuno, porque aquí habría que añadir una cuestión que es importante. Es decir, nosotros la imagen, que igual es un error que se comete en la campaña del no a veces, es decir, parece que toda la carne que se importa a Estados Unidos es carne hormonada. No es cierto. Estados Unidos tiene 2 líneas de producción y una línea de producción hace unos entrecots y unos solomillos extraordinarios. Y entonces, en la medida en que se liberalice el mercado de carne de vacuno, lo que ellos nos van a vender es precisamente las carnes de primera calidad y que van a acabar con nuestra ganadería de carne. ¿Por qué? Porque su capacidad de producción
el coste de producción de su kilo de entrecoto, de su kilo de solomillo, es el 50% más barato que el nuestro, precisamente por el modelo, siendo carnes de la misma calidad, cuidado. Es decir, entonces, en ese sentido, por eso Francia o Irlanda ven severamente amenazada su agricultura precisamente por esto, por este tipo de cupos, y se está negociando qué cupos se pondrían, qué cupos no se pondrían. Los transgénicos, si realmente se negocia, entrarán, eso está claro. También es verdad, no nos vamos a engañar. Desde 2 años a esta parte, la Unión Europea ha autorizado 16 transgénicos más, que antes están totalmente prohibidos. Ya sabéis que en Europa prácticamente no se hace nada que sea transgénico, solo hay unas plantaciones de maíz que fundamentalmente están en España. O sea, hay en como 14 o 15 países, pero cantidades muy, muy pequeñitas, y donde más se hace es en España, autorizado, Es decir, es donde más se hace. Pero ya se están empezando a autorizar nuevas producciones de transgénicos. Ahí entra en juego, y aquí estaría bien que hubiese algún científico, que es el famoso debate de la ciencia, ¿no? Lo que los americanos llaman el principio de ciencia pura, que es al que apelan. Y nosotros, en cambio, contra eso lo que hacemos es ponerle el principio de precaución encima de la mesa. Es decir, que me parece que es un debate tremendamente sencillo y que conviene aclarar. Es decir, nuestro modelo de autorización de productos alimentarios establece que la empresa que los pone en el mercado demuestre fehacientemente que no afecta ni a la salud, ni al medio ambiente, ni a las condiciones laborales. Vamos a olvidar del medio ambiente y las condiciones laborales, vamos a centrarnos en la salud. El modelo americano lo que establece es que tú lanzas el producto al mercado y que si luego tiene una afectación sobre la salud, entonces entra en juego una responsabilidad de tipo económico-financiero de satisfacción de esa crisis, digamos, que ha generado, que luego la sustancia a los tribunales, con lo cual ya el proceso se entremezcla del todo. Claro, para poner el ejemplo que es claro que se entienda, en Europa los alimentos no se radian, en Estados Unidos se radian prácticamente todos. La cuestión es la siguiente: los americanos nos dicen, ellos defienden su posición, obviamente, ellos nos dicen, como no se demuestra que la radiación de los alimentos afecta a la salud, entonces debe de ser autorizada la radiación de los alimentos. Nosotros aplicamos nuestro principio de precaución y decimos, efectivamente, no se demuestra que la radiación afecte a la salud, pero como tampoco ha habido suficiente para evaluar los efectos que pueda tener sobre la radiación, en función de mi principio de precaución, yo no lo autorizo, por precaución sanitaria, digamos. Ese es el gran debate de fondo, y ese es el debate que los norteamericanos quieren laminar. Y con los transgénicos nos pasa un poco lo mismo. Es decir, yo sé que desde el punto de vista de la ciencia, de ciertos científicos, que los hay, los tenemos aquí también, que defienden los transgénicos, establecen como que no se ha demostrado que tengan una incidencia especial sobre la salud. Yo también creo, y yo no soy científico, por lo tanto no hago un juicio, simplemente emito una opinión, no hay tiempo suficiente para poder evaluar esas consecuencias. A su debido tiempo lo veremos. 130.000 toneladas, te despejo la duda. En el tratado Z, en este que se acaba que se ratificará cuando sea, va a permitir que entren 130.000 toneladas de carne de vacuno que se cree que no van a estar libres de hormonas de crecimiento. No, esas no tienen hormonas. Sí, lo que nosotros importamos no tiene. Fíjate que yo estoy leyendo un informe que sacó... Dicho sea de paso, ya que me hablaste de la carne, convendría recordar, que no sé si os suena, pero las sentencias de los tribunales de la OMC son ejecutivas. Solo hay una que no se ha ejecutado. Porque Europa está condenada por la Organización Mundial del Comercio por no autorizar la importación de carne hormonada. En cambio, los Estados Unidos no han exigido el cumplimiento de esa sentencia. Pero hay una sentencia firme condenando a Europa por no importar carne hormonada. Estaba leyendo un informe que sacó ECO, que lo sacó hace muy poquito. Estaba leyendo ese informe. Además, hace una pregunta que te la traslado a ti, y es ¿qué va a pasar cuál es el futuro de la agricultura ecológica? Claro, con estos mercados, con esta apertura. Bueno, eso es... Breve, por favor, Sí, voy a tratar de ser breve. Es decir, a ver, tampoco hay que confundir. Es decir, cuando me preguntan, yo cuando doy alguna conferencia y me preguntan también sobre los circuitos cortos de producción, etcétera, que es los que nosotros somos los mercadillos y tal, si esos están amenazados. Hombre, amenazados así, stricto sensu, no, nadie va a venir y los va a eliminar. Es una cuestión de precio, es una cuestión de criterio, es una cuestión de decisión. Claro. Entonces, con la agricultura ecológica pasa exactamente lo mismo. Es decir, y también aquí, y eso ya es una crítica a la propia agricultura ecológica, aquí también entra en juego también el criterio del mercado. Es decir, la agricultura ecológica seguramente el precio que tiene
sobre el costo mayor de producción está sobreinflado a su vez. Es decir, como el espectro del público que compra productos derivados de la agricultura ecológica es un espectro de público con una capacidad de renta por encima de la media, si hacer una lechuga cuesta 5 céntimos, hacerla ecológica cuesta 25, la de 5 se vende a 25 y la de 25 no se vende 5 veces más, se vende 10 veces más, porque ese público está dispuesto a pagarlo. Entonces, ahí hay un juego de contradicción también muy interesante, por no hablar de la propia normativa de agricultura ecológica, que algunos de sus elementos de ecológicos tienen poco. Pero, es decir, hay mucho debate a ese respecto. En principio, no corre peligro, porque tampoco olvidemos, la imagen a veces que se nos traslada, que seguramente nosotros somos partícipes de trasladar esa imagen, es que en Estados Unidos todos comen comida chatarra, como llaman los mexicanos, o comida basura. Eso es falso. O sea, en Estados Unidos las élites pudientes, los que tienen renta, hacen una dieta mediterránea extraordinaria. Y seguramente nuestros mejores productos se van allí porque se los comen ellos. Claro, porque pueden pagarlos. Pero de lo que tenemos que hablar es del conjunto de la población. Entonces, la agricultura ecológica existirá. Ahora, el problema es que Mercadona, y pongo una marca, pero me da lo mismo uno que el otro, Es decir, el problema es que Mercadona, las naranjas que nos vende, que parece que tienen que ser de Valencia, y aquellos son de Valencia, realmente son de los Estados Unidos o de Sudáfrica o de Marruecos, porque son lo que se llama naranjas Valencia no sé qué. Entonces, ahí ya juega, o sea, realmente está bien etiquetado, pero juegan con el engaño. Cuando tú compras los garbanzos, parece que los estás comprando en Salamanca, pero realmente son de no sé dónde, pero es que en Salamanca los han envasado. Entonces, todo ese tipo de juego es con el que juegan estas grandes corporaciones, y entonces eso es un poco el gran riesgo. Eso permite precio, y el gran consumo alimenticio mundial está basado en ese tipo de mercados, bueno, no en el de la agricultura ecológica. No tenemos más tiempo. Ahora bien, te pregunto que te quedes si quieres a tertulia, porque la noticia ya está en todos los teletipos, y es que Donald Trump es elegido presidente de Estados Unidos. Es decir, ya se puede decir, lo dice el país, lo dice el mundo, lo está diciendo la agencia EFE, o sea, todo el mundo ya da por hecho que Donald Trump. Y vamos a debatir sobre ello. Si te apetece quedarte, perfecto, estaremos encantados de que te quedes. Toma, me imagino que ya saldrán los memes estos que van a prohibir ahora. Ya saldrán a miles ahí haciendo chistes, claro. Sí, bueno, no sé. Lo que sí que es verdad Yo he leído es que uno que ya en Canadá han decidido hacer un muro precisamente entre Canadá y Estados Unidos para que no huyan los americanos a la carrera. Una cosa sí que es verdad, y os lo digo ya para lo que sepáis, donde lo primero que se ve ya es la bolsa, ¿no? La incertidumbre de la bolsa. Ya se ve que los primeros mercados que empiezan a trabajar en ellos ya empiezan a tener caídas importantes, ¿no? Y además algunos titulares ya empiezan a hablar de que probablemente la bolsa va hasta que realmente se decida, o sea, el último dato del resultado se ponga encima de la mesa. Parece ser que además va 2-3 días, es lo que vienen diciendo algunos. La bolsa va a estar muy inestable, lo cual quiere decir que, bueno pero nos va a afectar y nos va a afectar mucho, Bueno, ya les voy a comer un minutín a los contertulios. A ver, pero vamos a ver. ¿Y a nosotros qué nos importa la bolsa? O sea, es decir, este mero... No, sí, ya sé lo que quiere decir, porque ya lo he oído yo esta mañana, pero este mero hecho de trasladar al conjunto de la ciudadanía que los movimientos bursátiles, porque ha salido Trump presidente, o que cualquier otra decisión que se toma en no sé dónde, que parece que eso nos va a afectar de una manera fehaciente, eso es una majadería, eso es una falacia. La bolsa funciona por expectativas. Lo que sí supone la elección de Trump, en este caso, y los movimientos de la bolsa, lo que sí supone es que al establishment, o sea, al modelo dominante, al modelo global que lo tenía todo bastante regulado, sí le puede afectar porque no sabe muy bien qué decisiones de tipo regulatorio va a tomar Trump en cuanto a los capitales mundiales. Pero en el resto de la bolsa, al ciudadano de a pie, ¿a mí qué me importa la bolsa? En absoluto. Porque, insisto, estamos hablando de expectativas. La bolsa además no funciona con criterios racionales, funciona con expectativas. Seguramente un buen gestor de bolsa apuesta contra su criterio racional porque piensa que el otro va a pensar que no sé qué, y entonces él toma este otro tipo de decisiones. Tú, como jugador de ajedrez, sabes que efectivamente es una... Y en el fondo, ¿de qué estamos hablando? De la financiarización de la economía. Y cuando hablamos de agricultura, cuando hablamos de comercio, cuando hablamos de todo este tipo de cuestiones, sí, he dicho antes que en muy pocas manos está toda la estructura vertical del proceso productivo agrario, por ejemplo. Y es especialmente significativo el agrario por lo que supone de soberanía alimentaria y ese elemento adicional especialmente pertinente. Pero si ya sigo tirando por elevación,
es que encima los propietarios de esas pequeñas empresas, o sea, de ese conjunto reducido de empresas que controla las semillas, la genética, la distribución, etcétera, encima los propietarios son los fondos de inversión, las hedge fund, etcétera. Es decir, cuando yo deposito 1.000 euros en un fondo de pensiones, el gestor del fondo de pensiones luego acaba comprando la Coca-Cola. Y quien dice la Coca-Cola dice Monsanto. Y por lo tanto usa mi dinero para generar transgénicos, Oye, José etcétera. Ramón, Claro. José Ramón, tú como Ataque España, a ti te viene muy bien que es el Trump, ¿eh? Bueno, esto No, se te nota el color, ¿eh? A ver, O sea, tú has estado votando allá a Trump. ya sabéis que hay un principio. Yo no estoy de acuerdo en el principio este de que cuanto peor mejor, ¿no? Que es el tal. Lo que es verdad es que seguramente Yo en parte, ¿eh? Yo en esa teoría, puede generar, esa teoría lo que no sí es puede mala, generar es un proceso de reflexión más profundo que si siguiese Hillary Clinton, por ejemplo. Con tal probabilidad, no. Hay también, ya porque les he hecho a los contertulios, ¿hay misoginia en la sociedad norteamericana? Sí, hombre, está claro. Bueno, hacemos una pausa por velocidad, si te apetece quedarte, te quedas, ¿eh? Yo te lo ofrezco y aquí a debatir. Bueno, pausa por velocidad, eso es. Si José Ramón se quiere quedar, estaremos encantados. Una pausa de nada, nos vamos en menos de un minuto.